Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenida, bienvenido al video número 12 del curso de recursión, perdón, el curso de teoría de conjuntos 1. Vamos a hablar de recursión transfinita. Primero vamos a mencionar un resultado que tiene que ver con relaciones bien fundadas, relaciones sobre clase. Digamos que tenemos A, una clase, R, una relación sobre A, y phi, una aplicación que a cada x que esté en A le asigna un único ordinal. Si esa phi satisface esto de aquí, o sea, dado x y y en A, x relacionado con y implica phi de x menor que phi de y, entonces R es bien fundada en A. Eso vamos a demostrarlo usando inducción transfinita. Dado un conjunto dentro de la clase A, si definimos y como todas las imágenes de los elementos de X, como ON está bien ordenado por pertenencia, allí hay un elemento minimal, digamos Y. Con ese Y podemos obtener un elemento minimal en X. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, si Y es, digamos, phi de A, es decir, A es cualquier elemento que sea preimagen de Y, entonces vamos a ver que ese mismo A es minimal en X. ¿Qué significa que A sea minimal en X? Que no hay un elemento de X por debajo de A según R. Es decir, si eso ocurriera, si hay un B en X que esté por debajo de A, al aplicar phi aquí, por hipótesis tendríamos que phi de B es menor que phi de A, pero phi de A es Y, y Y es minimal, pero como phi de B está en X, tendríamos una contradicción ya que phi de B está por debajo de phi de A, es decir, por debajo de Y. Eso contradice la minimalidad de Y en el conjunto Y. Así que A es necesariamente minimal en X según la relación R. Todo conjunto en la clase A tiene un elemento minimal. Ahora sí vamos eh, con el teorema de recursión transfinita para relaciones bien fundadas. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Bueno, R es una relación bien fundada y set-like en una clase A. Suponte que tenemos una fórmula que es funcional en X, S y Y, es decir, para cualesquiera XS existe un único Y tal que se satisface phi de X, S y Y. Eso es lo que significa que phi sea funcional en X, S, Y, en ese orden. Como Y es único para cada X y S, podemos denotarlo de esta forma. A ese único Y vamos a llamarlo G de XS. La conclusión del teorema es esta. Podemos utilizar una fórmula psi que es funcional en XY en el sentido de que para cada X existe un único Y tal que se satisface psi de XY. Es decir, psi es funcional en XY. Y esa fórmula nos permitirá definir una función que es la función recursiva. Es decir, que cumple lo siguiente. Para cada miembro de la clase A, f de A se obtiene utilizando la g, que está dada por la fórmula phi, aplicada en A y en los valores de f ya obtenidos para los predecesores de A según la relación R. En la clase A, por supuesto. Aquí está la recursión. Aquí está, si ya conocemos los valores de f para todos los predecesores de A, entonces con esos valores y con A, utilizando la g dada por esta fórmula, obtenemos lo que vale f en A. Esa es la recursión. ¿Cómo demostramos
ese teorema vamos a hacerlo mediante aproximaciones. Dados D y H, vamos a denotar por aprox de DH lo siguiente. Eso va a significar que H es una aproximación de la función f que queremos definir en el conjunto D. Primer punto, H es una función, su dominio es D y D es un conjunto que está dentro de la clase A. Segundo, para cada elemento del conjunto D, todos los predecesores de ese elemento siguen estando dentro de D. Tercera condición, para cada elemento de D, el valor de H en ese elemento Y cumple con lo que queremos que cumpla nuestra función f. Entonces, estos tres puntos, que vamos a denotarlo con esta notación aprox de H, significan entonces que H es una aproximación de la función g que queremos definir, pero en el conjunto D. H es una aproximación de f en D. Eso es lo que significa aprox de DH y son estos tres puntos de acá. Eso vamos a utilizarlo para abreviar el argumento que vamos a utilizar para demostrar nuestro teorema. A partir de esa notación que introdujimos, tenemos la siguiente observación. Bueno, son varias observaciones, ¿no? La primera, si Y está en D y todos los predecesores de Y se quedan dentro de D, entonces los predecesores de los predecesores de Y también se quedan dentro de D. Lo mismo ocurre para los predecesores de los predecesores de los predecesores de Y, se siguen quedando dentro de D, es decir, los predecesores de Y, pero según R estrella. Entonces tenemos esta primera observación. Si para todo elemento de D sus predecesores se quedan dentro de D, entonces para todo elemento de D los predecesores con respecto ahora a R estrella también se quedan dentro de D. En particular, esto es cierto para un conjunto D bien específico. Siendo X un miembro de la clase A, y tú defines D sub X como el conjunto de todos los predecesores de X según R estrella, y a ese conjunto le agregas el mismo X. Eso vamos a denotarlo por D sub X. Evidentemente, D sub X satisface esta condición de acá. Todos sus predecesores, todos los predecesores de alguien que esté aquí, sigue estando aquí. Tercera observación, si X es un elemento de D y denotamos H sub X a la función H restringida a D sub X, siendo D sub X definido de esta forma, y si además vale aprox de DH, no es muy difícil verificar que también vale aprox de D sub X y H sub X, siendo D sub X definido así y siendo H sub X definido así. Si vale aprox de DH, también vale aprox de D sub X y de H sub X. Tenemos esas tres observaciones que vamos a utilizar también en nuestra demostración, y de esta forma es que vamos a definir la fórmula psi que nos va a dar la función f que estamos buscando. Fuera de la clase A, no importa lo que valga el y, no importa lo que valga el f de x, ¿no? En particular podemos imponer que sea vacío. Lo que nos interesa es qué ocurre en A. Entonces vamos a definirlo de esta forma. Existen D y H, para los cuales vale aprox de DH. X es un elemento de D y H en X vale exactamente Y. De esta forma vamos a definir con esta fórmula psi, el Y va a ser el valor de X por la función f. Entonces tendríamos que demostrar que para cada X en A,
D y H existen, y no solamente existen, sino que son únicos. Necesitamos existencia y unicidad de D y H para cada X en A. Para ver la unicidad es suficiente demostrar esto, que si vale aprox de DH y también vale aprox de D' y H', entonces vale aprox de D intersectado con D', H intersectado con H'. Esto es suficiente para la unicidad. Fíjate que si Y es un elemento de la intersección de D y D', como vale aprox de D y H, una de las condiciones es que los predecesores de Y se queden dentro de D. Y como vale aprox de D' y H', una de las condiciones es que los predecesores de Y se queden en D'. Entonces los predecesores de Y se quedan en D y en D'. Entonces esto es evidente. Esta es una de las condiciones para que valga esto. Lo otro que tenemos que verificar es que H de Y es igual a H' de Y. Si Y está en la intersección, ¿no? Eso vamos a demostrarlo por inducción transfinita. Suponte que el conjunto de los Y que están aquí en la intersección, para los cuales son distintas H y H', es no vacío. Entonces ese H tiene un elemento que es minimal, digamos que es Z. ¿Qué pasa entonces con, por ejemplo, H de Z? H de Z, como Z está en la intersección, Z está en D. Y como vale aprox de DH, entonces tenemos esto. G de Z es H restringido a los predecesores de Z. Como Z es minimal, los predecesores de Z no están en H. Es decir, que para los predecesores de Z, H y H' son iguales. Así que esto es igual a esto, con H'. Pero como también vale aprox de D'H', entonces esto es igual a H' de Z. Conclusión, H de Z es igual a H' de Z. Pero eso es una contradicción, ya que Z está en H. Y por estar en H, H y H' son distintas. Así que esto es una contradicción. Por lo tanto, este conjunto tiene que ser vacío. Es decir, H y H' son iguales. Eso demuestra la unicidad de D y de H. Solo faltaría verificar la existencia. Tenemos que construir, dado un X, construir el D y el H. Eso también vamos a demostrarlo por inducción transfinita, definiendo X como los miembros de A para los cuales no vale lo que queremos que valga. Existen D y H, tal que vale aprox de DH con X en D. Y bueno, y falta la otra parte, ¿no? Que, a ver, no, está bien, aprox de DH. Si esto es no vacío, podemos obtener un elemento que es R minimal. Pero antes de eso, observa lo siguiente. Si X está fuera de X, quiere decir que no se cumple esto. Es decir, que efectivamente existen D y H tales que aquello. Pero por lo que demostramos anteriormente, ese D y ese H son únicos. Me faltó aquí el D, ¿no? Y como son únicos, yo podría, por las observaciones que hicimos anteriormente, podremos decir que es el mismo D sub X y el H sub X que definimos en las observaciones previas. Este número 1 vamos a utilizarlo para construir una contradicción aquí. Entonces digamos que A es R minimal en X. Definamos D sombrero como los predecesores de A por R estrella. Eso es equivalente a los D sub X según definimos los D sub X 2 o 3 láminas atrás, ¿no? Siendo X predecesor de A. Como X, bueno, si X está por debajo de A,
Entonces X está fuera de X porque A es minimal. Llamemos H sombrero a la unión de H sub X, siendo X previo a A. Esto es una función, ya que las H sub X coinciden si los dominios coinciden en la intersección de sus dominios. Así que esta H es una función, está bien definida por ese apartado de unicidad que demostramos anteriormente. Significa entonces que H sombrero y D sombrero satisfacen aprox de DH. Aprox de DH, de sombrero, H sombrero. Bueno, lo que pasa es que A no está en D sombrero, pero no importa. Los predecesores de A sí están en D sombrero. En lugar de tomar D sombrero, vamos a definir D como D sombrero agregándole A. Y vamos a definir H como H sombrero agregándole este par ordenado A y lo que vale G en A y H sombrero evaluado en los predecesores de A. Es decir, le agregamos este par ordenado a la función H sombrero y eso define una nueva función H. Entonces con este D y con este H tenemos aprox de DH. Y como A está en D, por definición de D, tenemos que existen D y H, tales que vale aprox de DH y estando A en D. Eso contradice que A pertenece a X, porque pertenecer a X significa que no existen tales D y H. Ok, todos estos argumentos demuestran entonces que existe, dado X en A, existen D y H para los cuales vale aprox de DH. Esto completa la demostración. Hay algunos detalles aquí que hay que verificar con el D sub X, siendo el D sub X definido como en estas observaciones. Aquí está el D sub X y el H sub X definido de esta forma. Esta observación es importante. Si D y H satisfacen aprox, entonces también vale aprox de dx y hx, siendo x un elemento de D. Esto es importante en el argumento que vimos acá. A partir de el argumento de unicidad, estas observaciones, la que acabamos de mencionar ahorita y la forma como se construyó el H y el D. ¿Dónde están? Aquí están el D y el H para obtener la contradicción que nos permite demostrar la existencia en la definición de nuestra fórmula psi. Aquí está la fórmula psi. Dado x en A, existen D y H tales que esto vale. Esta es la parte que decía que me faltaba colocar. Y eso simplemente lo que va a decir es que Y es el F que estamos buscando. Bien, esto es una demostración de el teorema de recursión transfinita. Te recomiendo que la revises con lápiz y papel en mano porque es bastante técnico, ¿no? El asunto que hemos visto aquí. Con estas condiciones existe una fórmula que satisface esto. Bien, dejémoslo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.